Había sangre en el dinero. No metafóricamente. De manera literal. El peso de millones de familias mexicanas convertido en ladrillo, en mármol, en piscinas privadas, en pianos transportados en aviones presidenciales a hoteles europeos. En soldados armados vigilando la entrada de una mansión privada construida con fondos que no eran de nadie que viviera ahí. Y mientras eso sucedía, mientras se levantaban los muros de aquella fortaleza en las colinas de Coajimalpa, a pocos kilómetros colonias enteras no tenían agua. No agua caliente. Agua. El elemento mínimo. El primero. El que nadie debería tener que pedir. ¿Cómo se llama el hombre que hace eso? ¿Cómo se llama lo que construye? Su nombre era José López Portillo. Y el mundo lo conoció como el presidente que lloró. Pero eso fue solo el final visible de algo mucho más grande, mucho más oscuro y mucho más calculado de lo que ese llanto quería hacer creer. En los próximos minutos vas a conocer la historia completa. No la versión oficial. No la versión que él quiso dejar grabada en los libros de texto. La otra. La que huele a petróleo quemado, a corrupción sin disculpa, a nepotismo celebrado en voz alta y a una familia destruyéndose a sí misma sobre los escombros de un país que nunca tuvo oportunidad de defenderse. Si estás aquí por primera vez, este canal no endulza nada. Se llama Vidas Rotas porque eso es exactamente lo que contamos. Suscríbete si quieres saber lo que realmente pasó. Vas a escuchar sobre el documento de inteligencia que circuló antes de que tomara posesión. Sobre la colina del Perro, ese complejo descomunal con vigilancia militar, biblioteca en espiral y tuberías especiales, levantado mientras el país se hundía en deuda. Sobre la frase con la que prometió defender el peso y la velocidad con la que esa promesa se convirtió en ceniza. Sobre sus propios hijos convertidos en enemigos. Sobre una segunda familia usada como escenografía de una nueva juventud prestada. Y sobre el final. Un expresidente enfermo, disputado como botín, incapaz de decidir siquiera dónde moría, rodeado de familiares que ya no lo amaban sino que lo medían. Pero para entender cómo José López Portillo llegó hasta ahí, hay que volver al principio. Al lugar donde todo comenzó a romperse. El año era 1976 y México llegaba herido. El sexenio de Luis Echeverría había dejado una atmósfera de agotamiento, inflación mal contenida y una desconfianza difusa que flotaba sobre cada transacción, cada promesa, cada titular. La gente quería creer en algo. Necesitaba creer en algo. Y ahí, en ese hueco perfecto que deja el miedo cuando busca una salida, apareció él. Alto. Voz grave. Impecablemente peinado. Con la seguridad física de un hombre que nunca había dudado de su derecho a ocupar cualquier espacio que pisara. José López Portillo no llegó a la presidencia como llegan los que han peleado por ella. Llegó como llegan los herederos. Sin resistencia real, sin un rival verdadero, sin una batalla que pudiera recordarle que el poder tiene bordes y que esos bordes lastiman. Fue el candidato único de un sistema que ya había decidido por todos y esa ausencia de obstáculos, que en el momento pudo parecer una ventaja, fue en realidad la primera semilla del desastre. Porque hay hombres que aprenden a gobernarse cuando conocen la resistencia. Cuando alguien les dice que no. Cuando pierden algo. Cuando descubren que el mundo no se organiza alrededor de su voluntad. Y hay otros que, al no conocer nunca ese freno, empiezan lentamente a confundir el cargo con la identidad, el dinero colectivo con el dinero propio, el Estado con el espejo. López Portillo pertenecía a esa segunda categoría. Y lo sabía. O al menos, lo sospechaba. Porque si algo no le faltaba a ese hombre era inteligencia. Tenía formación intelectual genuina, había escrito novela, había estudiado derecho, citaba a los griegos con soltura y hablaba de historia con la naturalidad de quien la ha habitado desde adentro. En otro contexto, con otro carácter, ese perfil habría producido un estadista. Pero el contexto era México en 1976 y el carácter era el suyo. Y lo que produjo fue otra cosa. En público proyectaba orden, prestancia, permanencia. Casado desde 1951 con Carmen Romano, una mujer cultivada,
obsesionada con la música y con la imagen de grandeza que debía rodear a una familia como la suya. Juntos construían algo que en política vale más que cualquier programa de gobierno. La ilusión de superioridad serena. La sensación de que el país estaba en manos de gente que sabía lo que hacía. Que tenía clase. Que pertenecía a ese rol casi por naturaleza. Era una ilusión. Pero era una ilusión perfectamente construida. Y durante los primeros años del sexenio, nadie tuvo demasiadas razones para cuestionarla. Porque entonces ocurrió lo que casi siempre termina destruyendo a los hombres que ya caminaban peligrosamente cerca del borde. Ocurrió el petróleo. A finales de los años 70, el hallazgo de enormes yacimientos en el Golfo de México transformó el paisaje económico de México de una manera que muy pocas generaciones en la historia de un país llegan a presenciar. De pronto había dinero. No el dinero ajustado de siempre, no el dinero que se administra con cuidado y se defiende con prudencia. Había dinero en cantidades que hacían perder la perspectiva. Los bancos internacionales ofrecían créditos como si el futuro estuviera garantizado. El mundo volteaba a ver a México con un apetito que el país no había conocido antes. Y López Portillo, que ya traía dentro esa necesidad feroz de ser el hombre elegido, el predestinado, el que llevaría a la nación a su momento de gloria. Interpretó aquella bonanza no como una circunstancia afortunada sino como una confirmación íntima. Como una señal. Administrar la abundancia. Esa fue la frase. 3 palabras que él mismo pronunció como si fueran un programa de gobierno, como si fueran una visión. Pero escúchalas de nuevo. Administrar la abundancia. No proteger los recursos. No distribuirlos con criterio. No construir instituciones que los hicieran durar. Administrarlos. Como administra el heredero una fortuna que no hizo y que por eso mismo no sabe valorar. En esas 3 palabras ya estaba escondida toda la tragedia que vino después. Si quieres seguir escuchando historias que otros prefieren enterrar, suscríbete ahora. Este canal existe para eso. Porque lo que siguió a esa abundancia fue lo que siempre sigue cuando un hombre que necesita ser admirado recibe más dinero del que sabe manejar y más obediencia de la que su carácter puede sostener. Los aduladores llegaron. Los empresarios lo cortejaban. Los diplomáticos lo celebraban. Los periodistas lo seguían. Los ministros lo escuchaban con la deferencia que se reserva para los hombres a quienes nadie se atreve a contradecir. Y cuanto más lo aplaudían, más se alejaba López Portillo de la realidad. No porque fuera estúpido, sino porque era humano. Porque todos los seres humanos, sin excepción, terminan creyendo lo que les repiten suficientemente alto y con suficiente frecuencia. Lo que le repetían a él era que era grande. Que era diferente. Que era el hombre que México había estado esperando. Y él empezó a creérselo con una intensidad que ya no dejaba espacio para la duda, para la autocrítica, para ese momento necesario en que un gobernante mira los números reales. Mira las condiciones reales de su país y decide que la prudencia vale más que el espectáculo. Por debajo de los aplausos, por debajo de la retórica de la abundancia, algo más estaba ocurriendo. Algo que en ese momento pocos podían ver o pocos se atrevían a nombrar en voz alta. Algo que tenía que ver no solo con el dinero sino con la lealtad, con el origen de ese poder, con las deudas que un hombre acumula antes de llegar a la cima y que normalmente no se pagan con discursos. 29 de noviembre de 1976. Faltaban pocos días para que López Portillo tomara posesión como presidente. Afuera, el país todavía lo veía como el abogado elegante, el rostro de una nueva promesa nacional. Pero en otro lugar, muy lejos del entusiasmo público, circulaba una nota de inteligencia que contaba una historia diferente. Una historia que no hablaba de patriotismo ni de dignidad republicana. Hablaba de canales paralelos, de contactos con aparatos de inteligencia extranjeros, de una cercanía con los servicios de información de los Estados Unidos que, según documentos que décadas después serían desclasificados, habría sido considerablemente más profunda de lo que México estaba dispuesto a imaginar. Hay que ser cuidadosos con este punto porque los documentos desclasificados no ofrecen una historia limpia ni una condena definitiva. Lo que sí ofrecen es una sombra.
La sombra de un hombre que en público levantaba el discurso del nacionalismo, que hablaba de soberanía, de historia, de destino colectivo, mientras sobre su nombre flotaba la posibilidad de que el poder real, el poder de fondo, hubiera sido negociado en otro idioma y con otras prioridades. No era la primera vez en la historia de México que eso ocurría. No sería la última. Pero en el caso de López Portillo, lo que hace a esa sombra especialmente perturbadora es el contraste. Cuanto más estruendoso era su nacionalismo en los discursos, más inquietante resultaba lo que aquellos documentos sugerían sobre sus conexiones reales. Pero esa fue solo una de las traiciones. Porque hay traiciones que se esconden en archivos y hay otras que se levantan con concreto, acero, agua desviada y soldados vigilando la entrada. Mientras México respiraba el oxígeno artificial del dinero petrolero y la deuda fácil, López Portillo mandó construir su propio monumento. No una casa discreta. No la residencia razonable de un funcionario que sabe que su cargo es temporal. Un complejo. Una fortaleza. Un conjunto de edificaciones en Lomas de Vista Hermosa, en Coajimalpa, que incluía varias mansiones, una biblioteca en espiral diseñada para decenas de miles de libros, alberca techada, caminos privados. Infraestructura eléctrica independiente, tuberías especiales y, detalle que ningún observador podía ignorar, vigilancia militar. No guardias domésticos. Soldados. Con uniformes. Con armas. Con todo lo que implica desplegar el aparato de seguridad del Estado para proteger la propiedad privada de un solo hombre. La gente terminó llamando a ese lugar la Colina del Perro. No lo llamaron así por cariño. ¿En qué momento crees que López Portillo cruzó la línea entre servidor público y dueño del país? Escríbelo en los comentarios. Porque lo que viene a continuación es todavía más oscuro. Piensa en lo que ese lugar significaba. Un presidente que en sus discursos hablaba de nación, de comunidad, de responsabilidad con las generaciones futuras. Construyendo en paralelo una fortaleza personal con recursos que nunca debieron estar disponibles para ese uso. A pocos kilómetros, colonias enteras sin agua potable. Sin drenaje. Sin seguridad jurídica sobre la tierra que pisaban. A un lado el castillo. Al otro lado el polvo. Los reportes que posteriormente describieron aquel complejo parecían el inventario de una fantasía que había perdido todo contacto con la realidad en la que vivía el resto del país. Más de 20 habitaciones. Chimeneas. Vías de acceso construidas con presupuesto público. Obras de infraestructura que no servían a ninguna comunidad sino exclusivamente al capricho privado de una sola familia. Y lo más revelador no fue la existencia del lugar. Lo más revelador fue que López Portillo no solo no lo ocultó sino que lo defendió. Que cuando las críticas llegaron, las desestimó. Que cuando alguien señalaba la distancia obscena entre aquel palacio y la realidad del país, respondía con la serenidad de alguien que genuinamente no entendía por qué era un problema. Porque para entonces, la confusión ya era total. Ya no distinguía entre el dinero del Estado y su dinero. Ya no veía una frontera entre la función pública y la propiedad personal. El Estado no era algo que él administraba. Era algo que él habitaba. Cómo se habita la propia casa. Y cuando esa confusión se instaló de manera definitiva, comenzó a extenderse. Primero hacia el dinero. Luego hacia los cargos. Luego hacia la familia. Aquí hay algo que todos los regímenes de este tipo tienen en común. El nepotismo no llega como una decisión calculada. Llega como una extensión natural de la misma lógica que ya venía operando. Si el Estado es tuyo, si el dinero del Estado es tuyo, si las instituciones del Estado existen para servir tu visión y proteger tu posición, entonces es perfectamente natural que los cargos importantes sean ocupados por las personas en quienes más confías. Y las personas en quienes más confías son las que llevan tu apellido. José Ramón López Portillo fue nombrado subsecretario de Programación y Presupuesto. Su propio hijo. Sin competencia real. Sin un proceso que pudiera justificarlo ante alguien que no formara parte del círculo inmediato. Y cuando los cuestionamientos llegaron, cuando la prensa y la oposición señalaron lo que todos estaban viendo, López Portillo respondió con una frase que todavía hoy, décadas después,
Suena como una bofetada a cualquier noción de servicio público. Es el orgullo de mi nepotismo. Guarda esa frase. Porque en ella no hay arrogancia accidental. Hay un sistema de valores completamente articulado. Hay un hombre que mira de frente a su país y le dice, las reglas que aplican para ustedes no aplican para mí. Y lo dice sin bajar la vista. Sin vacilar. Con la tranquilidad de quien lleva años sabiendo que nadie va a hacer nada al respecto. La hermana en medios públicos. El primo en organismos oficiales. Los amigos de infancia convertidos en operadores del sistema. Las personas cercanas al poder personal del presidente elevadas a posiciones desde las cuales podían proteger ese poder y multiplicarlo. Todo girando alrededor del mismo principio simple y devastador. Si estabas cerca del sol, recibías calor. Si estabas lejos, te quedabas en la sombra. Si estás siguiendo esta historia y quieres que sigamos contando las que nadie más se atreve a contar, activa las notificaciones. Aquí no paramos. Mientras todo eso ocurría adentro, afuera el país seguía siendo el mismo que antes del petróleo en lo que más importa. Obreros con salarios que no alcanzaban. Colonias sin servicios básicos. Familias haciendo milagros con ingresos que no crecían al mismo ritmo que la inflación. Y en las alturas del poder, una élite que ya no trataba de disimular la distancia. Que la exhibía. La boda de Paulina López Portillo en 1981 fue vista por muchos observadores como exactamente eso. No una celebración familiar. Una provocación. Una imagen de dos Méxicos que ya no intentaban fingir que eran uno solo. El que sufría y el que gastaba. El que ahorraba en pesos que se devalúan y el que viajaba con pianos de concierto en los vuelos presidenciales. Porque eso también es verificable. Carmen Romano, la primera esposa, tenía una relación con el piano que era mucho más que un pasatiempo. Era una identidad. Una demanda. Y López Portillo, que nunca aprendió a ofrecer contención emocional real, le ofreció en cambio lo que era más fácil y más peligroso. Recursos sin límite. Se reportó que en al menos una ocasión, durante un viaje oficial al extranjero, el piano Steinway no cabía por la entrada de la suite del hotel y se ordenó modificar la estructura del lugar para que pudiera entrar. Romper. Adaptar. Como si la realidad fuera una servidumbre más al servicio del capricho de los que mandan. Eso veían los hijos. Eso respiraban. No un padre formando carácter. Un hombre repartiendo privilegios. No una familia sostenida por afecto genuino. Un clan mantenido por conveniencia, vanidad compartida y la costumbre de confundir el lujo con el amor. Los hijos crecieron con todo en las manos y casi nada en el alma. Y cuando llegó la hora de enfrentar la realidad sin el escudo del apellido, no tenían con qué hacerlo. Nadie les había enseñado. Nadie les había enseñado a perder. Y muy pronto el país entero iba a perder con ellos. Porque toda fantasía construida sobre el precio internacional de una materia prima tiene la misma fragilidad fundamental. Se derrumba sin pedir permiso. Sin dar aviso. Sin respetar los tiempos ni los egos de los hombres que la construyeron. El mercado petrolero empezó a moverse en la dirección equivocada. Los precios que habían sostenido la ilusión comenzaron a caer. Lo que hasta hacía muy poco parecía una fuente inagotable de prosperidad mostró lo que siempre fue. Una apuesta. Una apuesta hecha con el dinero de todos, sin el consentimiento de nadie, por un hombre que había confundido la suerte del subsuelo con la confirmación de su destino. Un gobernante sobrio, en ese momento, habría frenado. Habría recortado el gasto. Habría reconocido que la fiesta tenía una cuenta y que esa cuenta había llegado. Habría elegido el dolor menor ahora sobre el colapso mayor después. López Portillo no era un hombre sobrio. Era un hombre de gestos grandes. De frases que duraran. De momentos que quedaran grabados en la memoria colectiva como confirmaciones de su grandeza. 17 de agosto de 1981. Pronunció la frase que lo seguiría hasta la tumba. Defenderé el peso como un perro, no habla como un economista. No habla como un estadista. Habla como un hombre herido en su orgullo.
Como alguien que cree que la voluntad personal, el tono correcto, el gesto adecuado, pueden imponerse a los mercados, a la fuga de capitales, a la deuda acumulada, al pánico financiero que ya empezaba a moverse por debajo de la superficie como una corriente que nadie en las alturas quería nombrar. Los mercados no escuchan discursos. No obedecen lágrimas. No se arrodillan ante el ego de nadie. Y entonces empezó la estampida. Los capitales salieron. Los dólares huyeron. El sistema empezó a vaciarse por dentro con la velocidad silenciosa de las hemorragias internas que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. Lo que en la superficie todavía parecía controlable, por debajo ya era desastre. Las cifras de lo que vino son tan contundentes que resultan difíciles de procesar si no se traducen en términos concretos. El tipo de cambio que al inicio del sexenio rondaba los 22 pesos por dólar terminó el año en más de 150. La inflación, que ya era un problema serio, se convirtió en una presión constante sobre cada transacción cotidiana. La deuda externa, que había crecido alimentada por el optimismo petrolero y la disponibilidad de crédito internacional, escaló hasta niveles que México tardaría décadas en digerir. Piensa en lo que eso significa en términos reales. Un trabajador que cobraba su salario a principios de semana y llegaba al viernes descubriendo que ese dinero ya no compraba lo mismo que el lunes. Una madre que iba al mercado con el mismo presupuesto de siempre y descubría que el presupuesto ya no alcanzaba. Un tendero que no sabía a cuánto vender mañana porque los precios del día siguiente dependían de variables que ningún tendero podía controlar. Un país entero absorbiendo en su vida cotidiana el costo de una apuesta que nunca fue suya. Esa fue la transferencia real. No la que ocurrió en los libros de economía. La que ocurrió en millones de cocinas, en millones de carteras, en millones de conversaciones de madrugada entre familias que hacían cuentas y no le salían. Y cuando ya no quedaba casi nada por controlar, llegó el acto final. El más teatral. El más cruel en su teatralidad. 1 de septiembre de 1982. Palacio Legislativo de San Lázaro. En su último informe de gobierno, con la voz quebrada, con los puños apretados sobre el atril, con la cámara transmitiendo en cadena nacional, José López Portillo anunció la nacionalización de la banca. Lo hizo señalando culpables. Lo hizo hablando de saqueo. Lo hizo con la energía de quien viene a hacer justicia. De quien viene a castigar a los responsables del derrumbe. Y luego lloró. Ahí está la escena más perturbadora de toda esta historia. El arquitecto del colapso presentándose como su vengador. El hombre que había confundido la riqueza temporal con su destino histórico, acusando a otros de haber vaciado al país. Las lágrimas rodando frente a millones de mexicanos que perdieron sus ahorros, que vieron su poder adquisitivo destruido, que pagaron en sus cuerpos y en sus proyectos de vida el precio de una soberbia que nunca fue suya. ¿Qué sentiste al escuchar ese momento? Escríbelo en los comentarios. Porque lo que viene después es todavía más oscuro. Las lágrimas no devolvieron nada. El país ya estaba herido de una manera que iba a tardar mucho tiempo en cicatrizar. Y mientras millones empezaban a entender que la abundancia había sido una ficción construida sobre deuda y arrogancia, dentro de su propia familia todavía sobrevivía otra ilusión igual de peligrosa. La ilusión de que el apellido seguía siendo un escudo. La ilusión de que el poder, aunque golpeado, todavía podía protegerlos de todo. No sabían lo que se venía. Después del final del sexenio en diciembre de 1982, José López Portillo no entró en una celda ni en un proceso judicial que pudiera darle a la historia la claridad de una sentencia. Entró en algo más lento y en muchos sentidos más devastador para alguien formado como él. Entró en la pérdida de la admiración. Y para un hombre que había construido toda su identidad sobre la necesidad de ser mirado, de ser aplaudido, de ser reconocido como superior, eso era peor que cualquier condena legal. Piensa en el contraste. Apenas unos meses antes era el presidente. El hombre que aparecía en cadena nacional. El cuerpo rodeado de escoltas. El apellido que abría puertas y cerraba bocas. El centro gravitacional de la vida política del país más poderoso de América Latina por número de habitantes. Y de pronto, terminado el sexenio, empezó a convertirse en otra cosa.
En un nombre que provocaba rabia. En un recuerdo que la gente no quería tener. En un hombre al que ya no querían escuchar. Se reportó que en algunos restaurantes, cuando lo veían entrar, la gente le ladraba. Como perros. La humillación pública recordaba su propia frase con una crueldad que ningún guionista habría podido inventar. La frase con la que prometió defender al peso se había convertido en el instrumento de su humillación cotidiana. Y ahí comenzó el exilio real. No el geográfico. El psicológico. El más difícil de soportar para los hombres que nunca aprendieron a existir sin el aplauso de los demás. Todavía rodeado de ciertos lujos, sí. Todavía con recursos. Todavía con el confort material que el poder acumulado durante años había garantizado. Pero el lujo sin adoración no le bastaba. Nunca le había bastado. Ya no tenía el escenario de la presidencia. Ya no tenía la ficción del salvador de la patria. Ya no tenía el país arrodillado ante su retórica. Solo le quedaba el eco de sí mismo en habitaciones que eran demasiado grandes para un hombre que ya no era nadie especial para nadie. Y un hombre así, cuando siente que el mundo deja de mirarlo, busca desesperadamente otro espejo. Ese espejo llegó con un nombre. Sasa Montenegro. Actriz, figura pública, conocida, con una presencia que no pasaba desapercibida. Casi 3 décadas menor que él. La relación comenzó a hacerse visible alrededor de 1984 y lo que representaba iba mucho más allá de lo que cualquier historia de amor podría explicar. Era un intento. El intento de un hombre de 60 años de volver a sentirse deseado, vigente, relevante. Era la apuesta de que si a su lado brillaba una mujer capaz de devolverle algo del fuego perdido, la decadencia podría disimularse. Que la vejez del poder podría cubrirse con la energía prestada de alguien más joven y más visible. Mientras el país lo recordaba como el presidente del colapso, él quería ser visto como un hombre todavía capaz de inspirar pasión. Todavía capaz de reinventarse. Pero toda huida tiene un precio. Y esta no fue la excepción. Porque aquella relación no se construyó en el silencio ni en la discreción que habría requerido el mínimo de respeto hacia la primera familia. Se exhibió. Se convirtió en espectáculo. Se paseó en revistas y en apariciones públicas mientras Carmen Romano seguía viva. No bastó con haber fracturado moralmente a su primera familia durante años de gobierno y años de privilegio. Tenía que arrastrar también esa fractura a la vista de todos. Las revistas. Los comentarios. Las apariciones que funcionaban como una confirmación pública de algo que sus hijos ya sabían desde mucho antes. Su padre nunca había pertenecido realmente a nadie más que a sí mismo. Con Sasa tuvo 2 hijos. Nabila en 1985 y Alexander en 1990. Una segunda familia. Un segundo escenario. Una segunda oportunidad para repetir los mismos errores con distinta escenografía. Y cuando Carmen Romano murió en el año 2000, él no tardó en oficializar lo que ya era una verdad abierta. Según reportes de la época, la boda religiosa con Sasa se celebró apenas un mes después de la muerte de Carmen. Como si la prisa pudiera borrar todo lo anterior. Como si el tiempo pudiera borrarlo todo si uno avanzaba con suficiente velocidad. Pero el tiempo no borra. El tiempo acumula. Y lo que acumulaba dentro de esa familia era una cantidad de resentimiento, de heridas no atendidas, de privilegios recibidos sin mérito y de afecto nunca ofrecido que ya no cabía en ninguna mansión por grande que fuera. Y entonces llegó la jugada que lo cambió todo. La colina del perro, ese símbolo construido con el aliento financiero del Estado, terminó donado a Sasa. Sin proceso legal complejo. Sin consulta visible con los hijos mayores. El monumento más obsceno del sexenio pasaba a manos de la segunda esposa y dejaba a los hijos de la primera familia frente a una humillación que no era solo económica. Era simbólica. Era el mensaje final de un padre que nunca había aprendido a distinguir entre el amor y el poder. Ustedes crecieron en esta sombra. Pero la sombra ya no les pertenece. Imagínate el resentimiento que eso produce. Imagínate las décadas de herida acumulada encontrando por fin un objeto concreto al que aferrarse. Un objeto con metros cuadrados, con título de propiedad,
con valor de mercado y con todo el peso simbólico de lo que esa construcción había significado para el país. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este canal no toma atajos. Suscríbete para no perderte lo que sigue. Y entonces llegó el cuerpo. El enemigo que ni el poder ni el dinero han podido sobornar nunca a nadie en la historia de la humanidad. En 1999, López Portillo sufrió una embolia. El hombre que había montado a caballo, que había boxeado, que había posado con energía viril y hablaba como si el país entero fuera una extensión de su fuerza física, empezó a apagarse. La fuerza se fue. La autonomía se fue. El control se fue. Lentamente, con la precisión implacable de los procesos físicos que no negocian, fue quedando reducido a la fragilidad que tanto había despreciado en otros. Un expresidente en silla de ruedas. Dependiente. Vulnerable. Incapaz de dominar la habitación con la presencia que durante décadas había sido su instrumento principal de poder. Y ahí, en esa fragilidad, se cerró el círculo más oscuro de toda esta historia. Los hijos de la primera familia, que habían crecido bajo el veneno de la ausencia emocional y el privilegio material, que habían aprendido que el apellido era un escudo y que el amor se compraba con recursos. Ya no eran solo herederos heridos. Se estaban convirtiendo en combatientes. La segunda familia y la primera familia entraron en una lógica de guerra que ya no tenía que ver con el afecto por el anciano enfermo que estaba en el centro. Tenía que ver con el control. Con los bienes. Con la legitimidad. Con el rencor viejo convertido en estrategia legal. Los detalles que se filtraron a la prensa en aquellos años forman uno de los cuadros más sórdidos que puede producir una familia que nunca fue una familia sino un clan sostenido por el poder y que al perder el poder perdió también el único cemento que lo mantenía unido. Se habló de demanda de divorcio. Se habló de acusaciones de maltrato, de gritos, de empujones, de humillaciones. Se habló de una lucha por los bienes que todavía quedaban bajo el nombre de López Portillo. Sasa Montenegro rechazó esas versiones y ofreció la suya. Que el anciano ya no decidía con libertad. Que eran los hijos mayores quienes lo influían, lo presionaban, lo usaban como instrumento contra ella. Y quizá ahí estaba la verdad más amarga de todas. A esas alturas ya no importaba quién tuviera la versión más completa de los hechos. Lo insoportable era otra cosa. Ver a un expresidente convertido en objeto de disputa. Ya no como patriarca. Ya no como símbolo. Ya no como figura de autoridad. Como botín. Como terreno que dos facciones de la misma historia rota peleaban por controlar mientras él respiraba cada vez con más dificultad en una silla de ruedas. El hombre que había tenido escoltas, secretarios, ministros, aduladores, generales y empresarios alrededor de su mesa. El hombre que había gobernado el país más populoso de habla hispana. El hombre que había llorado en cadena nacional y nacionalizado la banca en el mismo discurso. Ese hombre terminó sus días siendo disputado como se disputa un bien raíz. 16 de febrero de 2004. Lo ingresaron de urgencia al Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México. Primero fue diagnosticado con bronquitis. Luego vinieron las complicaciones. Neumonía. Problemas renales. Insuficiencia respiratoria. El corazón empezando a ceder con la lentitud metódica con que los cuerpos agotan sus últimas reservas. Y afuera del cuarto, como si el destino quisiera completar la imagen, seguían las tensiones. Las miradas de odio cruzadas en los pasillos. La disputa sobre quién podía entrar. Quién tenía derecho a estar ahí. Quién podía reclamar una proximidad que durante décadas había estado contaminada por el interés y por la costumbre de usar a las personas como instrumentos. Imagínate esos pasillos. Los hijos mayores con años de resentimiento endurecido. Sasa defendiendo su lugar como esposa legítima. Los viejos agravios reviviendo al pie de una cama clínica con la urgencia que da la muerte cercana. Y en el centro, el hombre que lo había producido todo, respirando cada vez con menos aire, acercándose no al descanso sino al saldo final de una vida que había tenido casi todo y que sin embargo, en ese momento, no tenía casi nada de lo que importa. El 17 de febrero de 2004, a las 8:15 de la noche, José López Portillo murió.
La causa médica registrada fue insuficiencia cardíaca derivada de una neumonía. Tenía 83 años. Pero la causa profunda venía de mucho más atrás. Venía de los años en que confundió el poder con la identidad. Venía de los años en que usó a las personas como extensiones de su voluntad. Venía de la incapacidad de distinguir entre lo que tenía y lo que era. Venía de haber construido durante toda una vida algo que parecía enorme y que por dentro estaba hueco. La palabra exacta para su final fue despojado. Despojado del afecto genuino que nunca supo cultivar. Despojado de la autoridad que el tiempo y la enfermedad le arrebataron. Despojado del respeto de un país que no olvidó el colapso de 1982 ni la arrogancia que lo produjo. Despojado incluso de la imagen grandiosa que había construido y mantenido con tanta energía durante tanto tiempo, después de tanto petróleo. Después de tantos discursos. Después de tanta mansión, tanto privilegio, tanto silencio comprado y tanto gesto de monarca tropical. Todo terminó en una cama de hospital. En una familia rota en facciones que seguían peleando en los pasillos. En un hombre que ya no podía defender ni su nombre ni su casa ni su propia versión de los hechos. Y después de la muerte, uno podría imaginar que llegó el silencio. Un cierre. Una familia que deja por fin descansar al muerto. Pero no hubo descanso. La colina del perro no se convirtió en mausoleo ni en reliquia histórica. Se convirtió en ruina disputada. En pedazo de botín. En terreno fragmentado por abogados y por resentimientos que sobrevivían al hombre que los había generado. Durante años ese lugar no fue una casa. Fue una herida con metros cuadrados. La prueba física de que el dinero público puede construir castillos pero no puede construir paz. Y luego ocurrió lo inevitable. El símbolo se vino abajo. No con una explosión cinematográfica. No con el drama que habría merecido si la historia funcionara como el cine. Se vino abajo con algo más humillante. Con la banalidad del mercado. Con fideicomisos, con ventas, con proyectos inmobiliarios, con desarrolladores que miraban aquel terreno y veían metros cuadrados en una zona de valor. Lo que alguna vez fue presentado como fortaleza personal, como castillo intocable, como centro de un poder que desafiaba al tiempo, terminó absorbido por el sistema material que una vez lo sostuvo. Demolido. Vendido. Repartido. Olvidado. Eso también es una forma de justicia. No la justicia heroica que llega con uniforme y esposas. No la justicia de las películas donde el culpable comprende por fin el daño que hizo y se arrepiente frente a la cámara. Una justicia más fría. Más lenta. Más brutal. La justicia de la desaparición. La de ver cómo lo que parecía intocable termina convertido en escombros que nadie se molesta en recordar. Sasa Montenegro se fue alejando de la historia pública con los años. Los hijos menores, Nabila y Alexander, eligieron otro camino. No la tribuna política. No el apellido como bandera. No el espectáculo de linaje. Eligieron la distancia. Eligieron el bajo perfil. Eligieron vivir como si la única manera de sobrevivir al nombre López Portillo fuera precisamente no convertirlo en destino. Tal vez esa haya sido la primera decisión genuinamente sana nacida de toda esa saga. No repetir. No heredar el veneno como si fuera un mandato. No convertir la sangre en condena. 3 generaciones heridas. Un país empobrecido durante años que tardó en recuperar el aliento. Una fortuna convertida en guerra familiar. Un monumento al exceso reducido a polvo de mercado inmobiliario. Un hombre que murió disputado como un bien raíz mientras las personas que estaban ahí esperaban que terminara de morir para poder seguir peleando. Ese es el balance real de José López Portillo. No el balance del discurso de 1976 ni el del llanto de 1982. El balance de lo que dejó cuando se fue. Un país herido que tardó años en entender lo que le había ocurrido. Una familia rota que nunca fue una familia. Una idea corrupta del poder donde el Estado podía confundirse con el ego de un solo hombre sin que nadie tuviera la fuerza o la voluntad de detenerlo. Y una advertencia que la historia latinoamericana ha repetido tantas veces que ya debería estar grabada en piedra.
que el poder sin freno no engrandece, que la riqueza sin brújula moral no protege, que un apellido puede abrir todas las puertas del mundo y aún así no impedir que al final llegue la soledad. Y que ningún castillo, ningún aplauso, ningún decreto, ningún privilegio construido sobre el dinero de otros, alcanza para comprar lo único que realmente importa cuando la vida se acaba. Un poco de verdad. Un poco de amor. Un poco de dignidad. José López Portillo lo tuvo casi todo. Petróleo. Palacio. Obediencia. Fama. Miedo ajeno. Pero murió sin lo único que habría podido salvarlo del vacío. Y esa fue su verdadera condena. No haber perdido el poder. Haber descubierto demasiado tarde que nunca supo qué hacer con él. Que toda su vida confundió el poder con el propósito. Y cuando el poder se fue, no quedó propósito. Solo el peso de lo que fue. Solo el silencio de lo que pudo haber sido y nunca fue. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no endulza nada. No buscamos héroes ni villanos de caricatura. Buscamos la verdad de lo que ocurre cuando el poder se convierte en enfermedad y una familia entera termina pagando la factura. Suscríbete si quieres seguir sabiendo lo que realmente pasó. Activa la campana para no perderte el siguiente caso. Y dime en los comentarios, ¿creías que esta historia era lo que te habían contado? ¿O ya sabías que había algo más? La respuesta que dejes abajo dice mucho de lo que ya sabes, que este canal no va a callarse.